orar para dar inicio a nuestro curso que nos dirige en palabras de oración, hermana Vilma. Amén, pastor. Amén. Oremos, hermanos y hermanas. Amantísimo Padre que estás en gloria, en esta precisa hora, Señor, una hora maravillosa, la cual tú nos has permitido este día tan hermoso, poder, Señor, seguir respirando, seguir, Señor, aprendiendo más de ti. Gracias porque vamos a dar inicio, Señor, nuevamente a nuestro estudio. Que tú seas, que tu Santo Espíritu sea, Señor, dándonos, ayudándonos para poder seguir aprendiendo más de ti, usando a tu siervo, usando al pastor, pero también así usando a mis hermanos y hermanas, porque aprendemos unos de otros, Padre amado. Gracias, gracias porque nos das el privilegio de estar en tu presencia y de seguir aprendiendo más de ti. Gracias porque nos has permitido estar aquí presente. Quizá por algún motivo, mis hermanos, falta que entren, pero ayúdalos, Señor. Sabemos que siempre hay tropiezos, pero hoy, Padre, despeja todo para que podamos estar unánimes, aprendiendo más de tu palabra. Guíanos a toda verdad en esta palabra, en estos libros que hoy vamos a estudiar. Y ten misericordia de nosotros en cada pregunta que vayamos a contestar. Si no sabemos, para eso estamos aquí, para aprender, que no nos dé pena, que no nos dé vergüenza, sino que podamos aprender, Padre, y preguntar cuando no sabemos. En el nombre de Cristo Jesús, sabemos que estás con nosotros y nos vas a guiar siempre en cada momento que estemos estudiando, porque estamos estudiando tu palabra, mi amantísimo Padre. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con tu permiso. Amén y amén. Amén. Gracias, hermana Vilma. Amén. Hermanos, ya estudiamos, ustedes saben que ya estudiamos el libro de Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas y Efesios. Ahora vamos a estudiar el libro de Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito y Filimón. Las dos cartas de Tesalonicenses, las dos cartas de Tito, las dos cartas de Timoteo y Tito y Filimón. Vamos a comenzar con los filipenses. La ciudad de Filipos recibió ese nombre en honor de Felipe de Macedonia, padre de Alejandro Magno. Alejandro Magno fue el que conquistó todo, hermano, Europa y el mundo entero, ¿verdad? Fue uno de los grandes emperadores que hubieron en la historia. Alejandro Magno era de origen griego. Entonces, el papá de él se llamó Felipe de Macedonia y por eso le pusieron en el año 358 a.C. la ciudad de Filipos, ¿verdad? Que se convirtió posteriormente en una colonia romana, cuya ubicación portuaria hizo de ella uno de los principales centros financieros del Mediterráneo y por lo tanto un lugar estratégico para la propagación del Evangelio. Esta epístola, hermanos, fue escrita durante el segundo encarcelamiento del apóstol Pablo alrededor del año 62 después de Cristo y presenta una exposición del cristianismo como experiencia personal. La carta fue escrita por el apóstol Pablo, quien en ese momento se encontraba preso en Roma, ¿verdad? Como respuesta inmediata a una ofrenda que le fue enviada desde la iglesia de Filipos por medio de Epafrodito. La epístola de los filipenses rebosa de gozo y amor y refleja la profunda y genuina relación del apóstol Pablo con Cristo y en su inquebrantable fe en él. La máxima expresión que ha tenido el apóstol Pablo, hermano, ha sido a través de los filipenses, porque fue la iglesia más humilde y más entregada al Señor, en la cual Pablo encontró confianza. El pasaje teológico más importante lo encontramos en Filipenses capítulo 2, del versículo 5 al versículo 11, que expresa las siguientes verdades fundamentales
acerca de Cristo. ¿Cuáles son esas verdades? Número uno, su preexistencia divina es la número uno. La número dos, su humillación al despojarse de sí mismo. Tres, su humilde humanidad, su muerte humillante y redentora en la cruz. Su exaltación, la número 5, por parte del Padre. Y la número 6, su nombre sobre todo nombre. Y la 7, su gobierno universal futuro. En eso se basa fundamentalmente el libro de Filipenses desde el punto de vista teológico. Puesto que estamos en Cristo, dice Filipenses 1:1, sabemos que Él está en nosotros y vive a través de nosotros. El 1:21, por lo tanto, en esta breve declaración, el apóstol Pablo proclama la esencia de ser cristiano. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando morimos, los cristianos partimos para estar con Cristo, pero mientras vivimos, Él es nuestro ejemplo. Eso está en Filipenses 2:5, nuestro gozo. 3:3 de Filipenses, nuestras aspiraciones y nuestra meta. Filipenses capítulo 3 del versículo 10 al versículo 14. Nuestra expectación para el arrebatamiento. Filipenses 3 del 20 al 21. Nuestra fuente de paz. Filipenses 4 del 6 al 7. Nuestra fortaleza. Filipenses 4:13. Nuestro proveedor y nuestro sostén. Filipenses 4:19. Hay 5 profecías que incluyen información sobre la segunda venida de Cristo. Estas están en Filipenses 1:6 al 10 y Filipenses 3 del 20 al 21. El reinado futuro de Jesús, Filipenses 2 del 10 al 11. Una alusión a la circuncisión, que es tipología de la selección especial de Dios, Filipenses 3 del 3 al 6. El cumplimiento de la resurrección, Filipenses 3 del 11 al 21. Y la afirmación de que el Señor volverá, Filipenses 4, 5. Realmente, hermanos, en esta epístola solamente, hermanos, podemos decir que 10 de los 104 versículos, el 10% son proféticos y solo hay una cita del Antiguo Testamento. En los Filipenses solo una vez se cita al Antiguo Testamento. Dicho todo esto, nosotros debemos de mantener, ¿verdad?, los puntos clave y estratégicos. El versículo clave del libro de Filipenses es Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Y su época histórica, su centro histórico, está desde ofrenda de Filipenses hasta recuperación de Epafrodito. Realmente la ofrenda que mandaron los filipenses al apóstol Pablo fue muy significativa para Pablo por el amor que mostraban los filipenses a los siervos de Dios. Y eso, hermano, es algo grande siempre y lo será por siempre, ¿verdad? Entonces, ahora nosotros vamos a ver lo que es el libro de Colosenses, y vamos a disponernos a estudiar el libro de los Colosenses con todo el ánimo y con todo el entusiasmo, como lo hemos hecho ahorita con los Filipenses. Voy a tratar de grabarles el video para que lo estudien, por eso quiero avanzar. La ciudad de Colosas estaba situada en el centro de Asia Menor. Epafras y Timoteo fundaron
iglesias en este territorio y en las ciudades vecinas de la Odisea y Hierápolis. Pero el apóstol Pablo nunca tuvo la oportunidad de visitar a los creyentes de esta región. Epafras visitó a Pablo en la cárcel y le dio un informe no solo de los progresos que estaban teniendo lugar, sino también del problema de los falsos maestros que ya habían ganado un lugar en la iglesia. Desde las celdas de la prisión en Roma, 61 años después de Cristo, Pablo escribió las epístolas a los colosenses para refutar los errores del gnosticismo y el cristianismo judaizado. Dos aspectos esenciales que los tenemos, así como mencioné los aspectos esenciales en los filipenses, en los colosenses también nosotros tenemos que manejar los aspectos esenciales. ¿Por qué razón? Porque es la manera que nosotros podemos interpretar las escrituras cuando conocemos su historia. Pablo advierte contra la corriente que lleva a los cristianos a estar bajo la ley ceremonial del Antiguo Testamento y la tradición judía, que no honran a Dios, sino solo satisfacen la carne. El gnosticismo fue la enseñanza tipo nueva era de aquella época. Esta filosofía consistía en rigurosas disciplinas. Colosenses 2, del 20 al 23. Y la adoración de ángeles como mediadores entre Dios y el hombre. Esto está en Colosenses 2, del 18 al 19. Esta herejía enseñaba que se puede alcanzar la perfección por el progreso que se logra a través de una serie de iniciaciones y niveles de experiencias místicas que dan acceso a esferas espirituales. Importante manejar todo esto porque actualmente hay sectas religiosas que honran a los ángeles. En lugar de refutar este error punto por punto, Pablo demuestra en esta epístola que Cristo es el creador y sustentador del universo, el redentor de los pecadores y la cabeza de la iglesia. Más aún, hay un misterio glorioso, nunca antes revelado en la realidad, que Cristo habita aquí y ahora en cada creyente como la esperanza de gloria. Colosenses capítulo 1, del 16 al 18, del 20 al 23 y del 25 al 28. En Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, habita corporalmente la plenitud de la deidad. Y eso está en Colosenses 2:9. Un incentivo muy poderoso para vivir piadosamente es que los creyentes se manifestarán en gloria con el Cristo resucitado. Colosenses 3:4. Entonces recibiremos del Señor la recompensa de la herencia. Colosenses 3:24, como fue profetizado. De los 95 versículos, 9 tienen implicaciones proféticas, un 9% de la epístola. No hay ninguna cita directa del Antiguo Testamento, aunque sí dos alusiones a tipo del Antiguo Testamento, que están en Colosenses 2, del 11 al 14 y del 16 al 17. Vamos a ver ahora Primera de Timoteo o Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Se desarrolla, el autor de Primera de Tesalonicenses es el apóstol Pablo y se desarrolla en el año 51 después de Cristo. Y aquí es la espera del regreso de Cristo. En una época histórica desde el segundo viaje misionero de Pablo hasta el informe de Timoteo.
el texto central de Primera Tesalonicenses es, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Primera Tesalonicenses 4:8. La ciudad de Tesalónica fue el puerto principal marítimo de la antigua Macedonia y un importante centro comercial, pero también militar. El apóstol Pablo, y aquí interviene ya Silas, y Silas viajaron a Tesalónica durante su segundo viaje misionero, según nos lo registra el libro de Hechos 16, del 39 y Hechos 17, 1. Y allí Pablo enseñó en la sinagoga durante 3 días de reposo. Algunos judíos que se oponían al apóstol fomentaron una airada revuelta que forzó a Pablo y a Silas a salir de la ciudad. Pablo estaba decidido a volver a Tesalónica, pero fue estorbado por Satanás. En otras palabras, Pablo quería ir a Tesalónica porque tenía deseo de predicar el evangelio, sabía de que era necesario, porque también en esta área había, en esta ciudad había mucho, y en la iglesia de Tesalónica habían muchas tergiversaciones en cuanto no solo a la venida del Señor, sino que si los muertos morían y a dónde iban y qué era el dormir. Entonces, todo esto que Pablo les había mencionado, Pablo estaba totalmente interesado en darle una respuesta a esto. Había preocupación en el apóstol Pablo, pero como siempre, Satanás va a estorbar el trabajo de los siervos. Ese es el trabajo de Satanás. A eso nosotros llamamos la persecución espiritual, le llamamos. Es el trabajo de Satanás. Y lo hizo con el apóstol Pablo en Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 17 al 18. En su lugar, Pablo tuvo que enviar a Timoteo, y eso lo registra Primera Tesalonicenses capítulo 3, del 1 al 2. La ocasión para esta epístola a los tesalonicenses, la primera de las cartas de Pablo, fue el regreso de Timoteo desde Tesalónica a la residencia del apóstol en Corinto. El apóstol Pablo estaba residiendo en Corinto, según nos registra el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 5. La iglesia en Tesalónica fue fundada en medio de una atmósfera de controversias y persecución. Y esa persecución estaba, a ver, de acuerdo a lo que yo les dije al inicio, de acuerdo a lo que yo les mencioné, había mucho, la atmósfera que se movía era controversial, para que entendamos esto. Y la persecución a la que nosotros nos referimos es la persecución espiritual, porque habían muchos dogmas y doctrinas erróneas que contrarrestaban la doctrina que el apóstol Pablo les estaba dando a los tesalonicenses. Y entonces era una situación podemos decir, difícil, porque trataban estos de convertir a estos cristianos a las doctrinas de los otros. Era bien difícil, hermano. O sea, prácticamente lo que le estaba pasando a los colosenses, hermano. Entonces, acá nosotros debemos de ver, sin embargo, esta noble congregación que el apóstol estaba, digamos, instruyendo, estaba creciendo, lo que instó a Timoteo a llevar un informe favorable a Pablo. Imagínense ustedes que a pesar de que había controversia, persecución, no solamente, digamos, física, sino espiritual, a pesar de todo eso, los cristianos en Tesalónica estaban demostrando un principio fiel a Dios.
Eso significa, hermano, que cuando estamos en crisis es cuando más la iglesia se acerca al Señor. Aunque Pablo no pudo volver a Tesalónica, le escribió a estos creyentes para animarlos en su fe. Entiendo que el corazón de Pablo fue muy triste, hermano. Se sintió demasiado triste no poder ir a Tesalónica. Él tenía un deseo profundo. Entonces él les escribió para animarlos en su fe, los instruyó a vivir piadosamente y sobre todo a fortalecer su nueva esperanza del regreso de Cristo. Al mismo tiempo, puso énfasis en la importancia de vivir una vida de fe, esperanza y amor, evitando toda clase de paganismo e inmoralidad. Porque nosotros de lo que tenemos, hermanos, que siempre cuidarnos es de que a la iglesia no entre el paganismo ni la inmoralidad. Nosotros podemos decir, pero ¿qué paganismo? Es que el paganismo, hermano, no solamente es adorar ídolos, imágenes, sino, hermano, adorar a esos ídolos espirituales que muchas veces nosotros, hermano, no nos damos cuenta, pero lo estamos haciendo. Y precisamente por esa adoración, hermanos, muchos hermanos se ausentan de los templos constantemente y se acostumbran a ausentarse, se acostumbran. ¿Por qué? Porque en ellos llegó el paganismo y llegó la inmoralidad espiritual. La inmoralidad espiritual. Y eso es lo que está pasando en las iglesias hoy día, hermano. La epístola de Primera Tesalonicenses contiene 9 profecías, 6 de ellas en Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, sobre el arrebatamiento y la resurrección. Las 2 epístolas a los tesalonicenses contienen 20 referencias a la segunda venida de Cristo, tanto que este acontecimiento se menciona en todos los capítulos. Entre algunas declaraciones de la segunda venida de Cristo están, atención, adelante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Primera Tesalonicenses 2:19. En la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Primera Tesalonicenses 3:13. Arrebatado juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Primera Tesalonicenses 4:17. Y en el último capítulo, y el mismo Dios de paz os santifique, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera Tesalonicenses 5:23. De los 89 versículos, 16 son proféticos, 18%. No hay, aquí como dicen, citas directas del Antiguo Testamento en este libro, hermano. No hay. Vamos a ver Segunda Tesalonicenses. Vamos a ver qué nos registra Segunda. Hermanos, yo considero de que cada uno pongamos atención y escriban porque al final vamos a hacer preguntas para que nos entrenemos para el examen final. Segunda de Tesalonicenses. Vamos a estudiar. El autor es siempre el apóstol Pablo. Esto se escribió en el año 51 después de Cristo. Y el centro clave de la verdad está en el día del Señor, aún es futuro. Miren el centro clave, tema central de Segunda de Tesalonicenses. El día del Señor aún es futuro. En una época histórica, pero tiempo después de Primera de Tesalonicenses. El versículo aquí más importante y central es en el 3:5. El amor de Dios y a la paciencia de Cristo.
Esta segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses fue escrita alrededor del año 51 al 52 después de Cristo. Fue enviada desde Corinto, poco después de la primera. Desde Corinto fue enviada. Pareciera que la primera epístola inquietó a algunos tesalonicenses. La presentación que hizo Pablo de la resurrección de los salvos que habían muerto y del arrebatamiento de los creyentes que vivieran provocó que algunos pensaran que el día del Señor ya había comenzado. El día del Señor o día de Jehová es uno de los temas más importantes en las profecías del Antiguo Testamento e incluye la tribulación venidera y el establecimiento del reino milenial. La confusión entre los tesalonicenses derivó de la intensa persecución que afligía a los cristianos de esa ciudad. Vean ustedes por dónde ellos sacaron conclusiones. Ellos dijeron, esta persecución que tenemos es por esto, que ya el Señor ya viene por esta persecución. Por eso es que nosotros tenemos que prestar mucha atención a los acontecimientos y ser analíticos, pero muy analíticos de la palabra de Dios, amados estudiantes, porque muchas veces podemos, hermanos, estar siendo confundidos y tergiversar la correcta doctrina de la palabra de Dios. Y esto era lo que le estaba pasando a los tesalonicenses en su segunda carta, ¿verdad? Había un problema serio. Entonces, afligía a los cristianos de esta ciudad. Sin duda, algunos creyentes equipararon la persecución con los eventos profetizados del día del Señor. Ellos pensaban que como no se había dado cuenta del regreso de Cristo, no había ninguna razón para continuar la obra del Señor. Y eso es lo que pasa muchas veces, que, no, si ya prácticamente estamos en la tribulación, no, si todos los acontecimientos que están ocurriendo, prácticamente porque el Señor ya vino. Entonces, ¿qué vamos a hacer si ya vino? Entonces, ya me quedé. Entonces, sigamos en nuestros deleites y placeres, porque todo se ve normal, dice uno. Y no es así, hermanos. Y esa era la preocupación que tenía el apóstol Pablo. La gran manifestación de Cristo para juzgar se presenta en segunda de Tesalonicenses capítulo 1 del 7 al 10. Y haciendo referencia también con Judas 1, 14 al 15, hermanos. Apocalipsis 2, 1. En el arrebatamiento, la apostasía, en segunda Tesalonicenses 2, 3. Finalmente lleva la manifestación del hombre de pecado, el anticristo. El ministerio del Espíritu Santo ha actuado para refrenar y ha interferido en la consumación del satánico ministerio de iniquidad. Segunda Tesalonicenses 2:7. Hasta que el Espíritu Santo a su vez se ha quitado de en medio. Segunda Tesalonicenses 2:7. Del mismo modo, la iglesia, como influencia para contener y refrenar, también será quitada en el arrebatamiento. Segunda Tesalonicenses 2, del 1 al 12. Le he dado una información clave y estratégica, teológica y profunda ahorita. ¿Cuál fue? Que el Espíritu Santo es el que está frenando. Hermanos, ¿qué cosa está frenando? ¿Qué está frenando el Espíritu Santo? Como dijimos nosotros, hermano, el ministerio del Espíritu Santo ha actuado para refrenar y ha interferido en la consumación del satánico ministerio de iniquidad. Que no venga ahorita. El Espíritu Santo es el que está en acción ahorita, en el periodo de gracia.
El Espíritu Santo es el que está actuando y por la presencia del Espíritu Santo y la iglesia, la influencia de la iglesia, es que no se manifiesta todavía el hijo de perdición, el hijo de pecado, el anticristo. Esto lo tienen ustedes que tener muy claro, hermano. Muy claro esta doctrina. Porque aquí no hay nadie más que frene esto. Nosotros estamos en un periodo de gracia. El periodo de gracia es el periodo de perdón, de salvación, el periodo de arrepentimiento. Entonces, de los 47 versículos, 19 son proféticos, 40% se mencionan 12 ideas proféticas, pero ninguna cita directa del Antiguo Testamento. Ve qué interesante, hermano. Ahora, siguiendo nosotros la secuencia preciosa y maravillosa de estas bellas epístolas. Bueno, vamos a estudiar Primera de Timoteo. Timoteo, el autor de Timoteo es el apóstol Pablo, de Primera de Timoteo. Fue escrita en el año 64 después de Cristo. Y el centro de la verdad está instrucciones para el orden en la iglesia. Instrucciones para el orden en la iglesia. Aquí ya el apóstol Pablo entra ya como pastor. Aquí ya estamos hablando del pastoreo de las ovejas. Por eso se dice que estas son epístolas, digamos, pastorales. Son pastorales. Porque aquí ya viene el trabajo con la iglesia. Entonces, ¿y en qué época histórica? En el ministerio de Pablo después del primer encarcelamiento en Roma. Y el versículo estratégico de acá es 1 Timoteo 3:15. Sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. 1 Timoteo es una de las 3 epístolas pastorales junto con 2 Timoteo y Tito, y fue escrita por Pablo durante sus últimos años de vida. El apóstol estaba muy preocupado por las falsas doctrinas aceptadas por algunos gentiles y profesantes judio-cristianos. Como siempre, ¿no? Siempre existirá esto y actualmente existe. Las falsas doctrinas que penetran en las iglesias. En las iglesias, hermano, se está acostumbrando a que se ve normal la crítica, la mala crítica. En las iglesias se está acostumbrando a ver normal el descontento por cualquier acción que se hace en la iglesia en santidad. En las iglesias actualmente hay descontento porque se le da más énfasis a la parte doctrinal y a la parte de santidad, a la palabra, más que a la música. Hay descontento, hermano, por la reverencia que se quiere instaurar a Dios en la iglesia. Hay resistencia y eso crea críticas, chismes, etcétera, etcétera. Y se está viendo eso normal dentro de la iglesia. Pero eso, hermano, tiene que ser atacado porque eso es un trabajo de el enemigo, del espíritu del anticristo que se mueve actualmente, hermano. Ese no es un trabajo normal. Eso que se ve en la iglesia, ya se ve hasta normal que un hermano sienta molestia contra su otro hermano. Se ve ya normal en las iglesias. Se ve normal que un hermano se disguste y ofenda a su hermano. Ya se ve hasta normal en la iglesia. Que si no se hablan, hasta normal se ve en las iglesias. Pero ese es el trabajo que está haciendo el enemigo.
en las iglesias, hermano, porque realmente en las iglesias debiera de reinar la santidad, la comunión y la unidad en un mismo amor, en un mismo espíritu y en un mismo sentir. Eso es lo que debiera de reinar en las iglesias, pero no está pasando, no está pasando. Está sucediendo lo contrario. Pero, como los profetas y los apóstoles, los siervos de Dios tienen que levantarse y predicar el evangelio que pueda neutralizar estas acechanzas del enemigo, porque son acechanzas del enemigo, hermanos. Esas cosas nunca son de Dios. No puede ser de Dios eso, porque el apóstol Pablo dijo que debemos de tener un mismo sentir, una misma unidad, una misma fe, pero no hacemos eso, hacemos lo contrario. Entonces, esta epístola es pastoral por eso, porque ese es el trabajo de los siervos en la iglesia. Es el trabajo que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Entonces, Pablo usó estas epístolas para dar instrucción sobre la actividad interna y el orden en la iglesia local. Si Pablo fue liberado en Roma después de 2 años de arresto domiciliario, según el libro de Hechos 28, del 30 al 31, y 2 Timoteo 4, 17, entonces esta epístola fue escrita durante su quinto viaje, como creen algunos, unos pocos años antes de ser arrestado y por última vez y ejecutado. Timoteo se convirtió siendo joven cuando Pablo estaba en Listra, en el primer viaje misionero, según el libro de Hechos 14, del 6 al 22, y Hechos 16, del 1 al 5. Su madre era judía y su padre era griego. Sus hermanos cristianos, tanto en Listra como en Iconio, lo tenían en muy alta estima y se convirtió en un seguidor constante y un compañero fiel de Pablo. Finalmente, el apóstol dejó a Timoteo, según nos dice el libro de 1 Timoteo 1:3, lo dejó en Éfeso. A Timoteo lo dejó en Éfeso para que hiciera frente a los falsos maestros, supervisara la adoración pública y guiara a la iglesia en la designación de líderes. Los tiernos consejos de Pablo, sus recomendaciones en muchas áreas de la vida personal y el ministerio se pueden aplicar a los líderes cristianos de hoy, hermanos. En el misterio de la piedad, 1 Timoteo 3:16. Gracias. 1 Timoteo 3:16. El misterio de la piedad que tanto lo citamos. Vemos un orden doctrinal fundamental. Ese texto bíblico, memorícenlo, hermanos. Ustedes líderes, pastores, memorícense ese texto. 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Entonces, aquí vemos un orden doctrinal fundamental. Esto enseña la encarnación de Cristo y resume el ministerio del Señor en la tierra. Porciones de este versículo se cantaban como himnos en tiempos apostólicos. Pablo habla del surgimiento de falsos maestros en los postreros tiempos, pero también confronta las falsas enseñanzas que prevalecían en esa época, según Primera de Timoteo capítulo 4 del 1 al 3, debido a que apostasías similares
han continuado el incremento de conceptos erróneos que se ha intensificado a través de los siglos. Una doctrina errónea, hermanos, ¿cuál es? Creer que solo Jesucristo es Jesucristo, que el Espíritu Santo es aparte y que Dios es aparte. No, Jesucristo es Dios, es el Espíritu Santo también. El conocimiento de la palabra de Dios nos lleva a nosotros a saber guiar a la iglesia. El Espíritu Santo es el que hace el trabajo, pero el Espíritu Santo guía a los siervos de Dios. Un cuidado que debe de tener el siervo de Dios es en saber instruir a la feligresía. Debe de tener cuidado, pero mucho cuidado, cómo lo expresa y cómo lo guía. Sumamente importante eso, hermano. En 1 Timoteo 6, capítulo 6, del 15 al 16, aparece un pasaje profético clave. Estos dos versículos aluden a la manifestación gloriosa y al futuro dominio universal. Solo aparecen dos predicciones en 5 de los 115 versículos. 4% solamente es profético. En 1 Timoteo hay dos citas del Antiguo Testamento. Segunda de Timoteo. Pablo es el autor de Segunda de Timoteo. Se escribió en el 67 después de Cristo. Y el centro de la verdad acá es el ministerio fiel. Fue en una época histórica de encarcelamiento de Pablo poco antes de su muerte. Ya estaba pronto el apóstol Pablo para morir cuando escribía estas cartas. Qué hermoso, ¿no? Qué cosa más grandiosa, gloriosa que Dios hizo en este gran siervo, el apóstol Pablo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 13, encontramos el versículo central del tema central de, de esta carta. Retén la forma de las sanas palabras. Pablo escribió esta segunda carta a Timoteo desde la celda de una cárcel, poco antes de ser martirizado en Roma, alrededor del 67 después de Cristo. Esta segunda entrega de las llamadas epístolas pastorales contiene las últimas palabras del apóstol que la inspiración divina ha preservado. El libro de los Hechos concluye cuando Pablo es puesto bajo arresto domiciliario. Pero esta epístola a Timoteo sugiere que Pablo fue encarcelado una segunda vez. Segunda de Timoteo, capítulo 4, del 16 al 18. Muchos eruditos creen que Pablo fue absuelto en el primer juicio y que luego volvió a Grecia y a Asia Menor para continuar su obra misionera. Se cree que antes de escribir esta epístola, Pablo fue arrestado una vez más y llevado de vuelta a Roma y puesto en prisión en lo que se conoce como la cárcel Mamertina. Así se llama la cárcel. Mamertina. Pablo percibió que su muerte estaba próxima debido a que el emperador Nerón había iniciado una persecución sistemática contra los cristianos. Sin embargo, el apóstol estaba satisfecho de haber hecho por Cristo todo lo que estuvo a su alcance, según
segunda de Timoteo, capítulo 4, del versículo 6 al versículo 8. Tal es el deseo de Pablo de ver a su amado Timoteo, que lo insta 4 veces a que vaya a verlo. Eso está registrado en segunda de Timoteo 1:4, segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 9, versículo 11 y versículo 21. Solo Lucas, el siervo Lucas, el evangelista Lucas, el doctor Lucas, está con Pablo durante estos días de extraordinario y arduo ministerio iniciado en Damasco 35 años antes, según nos dice segunda de Timoteo 4:11. En esta carta a Timoteo, él anima a su hijo en la fe. Primera Timoteo 1, versículo 2. Segunda de Timoteo 2, versículo 1. Le insta a ser un buen soldado de Jesucristo. Segunda de Timoteo 2:3. A oponerse a la falsa doctrina. A oponerse a la falsa doctrina y refutar los errores. A ser un modelo de virtud espiritual y un fiel predicador del evangelio. Este estímulo fue de gran ayuda para Timoteo porque él también pronto enfrentaría persecución. Mm, tremendo, ¿verdad? Hay 8 temas predictivos. 1. El día de recompensas, consumación y gloria. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 12 y 18. Y segunda de Timoteo 4:8. El reinado con Cristo, segundo, el reinado con Cristo. Segunda de Timoteo 2:12. 3. Resurrección y juicio futuro. Segunda de Timoteo 2:18. 4. Días peligrosos en los postreros tiempos. Segunda Timoteo 3:1-9. 5. Cristo como juez. Segunda de Timoteo 4:1. 6. La manifestación de Cristo. Segunda Timoteo 4:1. 7. El reinado de Cristo. Segunda de Timoteo 4:1 y 8. La época de falsas doctrinas. Segunda Timoteo 4 del 3 al 4. De los 83 versículos, 17, o sea, el 20%, incluye temas proféticos. En segunda de Timoteo no hay citas del Antiguo Testamento, hermanos. Hoy vamos a estudiar a Tito. Yo no sé si se llamaba Robertito, porque dice Tito. Tito era probablemente un gentil de Macedonia. Gálatas 2:3. Era un gentil de Macedonia, a quien Pablo llevó a Cristo. Tito 1:4. Tito estaba con el apóstol en Jerusalén, según Gálatas 2:1. Cuando unos hermanos judíos dogmáticos insistieron en que él debía ser circuncidado, Pablo no lo permitió. Gálatas capítulo 2, del versículo 3 al versículo 5. Porque esto hubiera dado pie para que todos los cristianos no judíos fueran ciudadanos de segunda clase en la iglesia. ¡Wow! Vean qué interesante, hermano.
Aquí hay unas cosas maravillosas que debemos de aprender. Si Pablo hubiese permitido que Tito lo circuncidaran, lo tuvieran los hermanos como de segunda clase, cristianos de segunda clase, los judíos. Wow. Escrita esta carta de Tito entre el primero y el segundo encarcelamiento de Pablo en Roma. La epístola a Tito habla sobre las condiciones de las iglesias en las islas de Creta. Pablo dejó a Tito en Creta para que corrigiese lo deficiente. Tito 1:5. Mientras tanto, él viajó a Nicápolis, en la costa de Grecia. Aunque el nombre de Tito se menciona 13 veces en otras epístolas paulinas, no se menciona en Hechos. En diferentes ocasiones Tito parece haber sido asociado, mensajero y representante de Pablo, y puede haber sido el líder de las iglesias de Creta. Importante esto, líder de las iglesias de Creta. Posteriormente, Pablo lo envió a Dalmacia, región que ahora se conoce como la península balcánica, segunda Timoteo 4:10. Con un lenguaje similar a primera Timoteo, Pablo describe aquí las cualidades que deben caracterizar a los obispos y a los ancianos. Tito 1 del 5 al 9. Estos líderes de la iglesia deben ser modelos para los demás creyentes, capaces de reprender las artimañas del error y las falsas doctrinas. Tito 1 del 10 al 16. En una ocasión Pablo usa la expresión sana doctrina. Tito 2:1. Una vez habla de sana enseñanza en Tito 1:9, dos veces utiliza sanos en la fe, Tito 1:13 y Tito 2:2. Y en una ocasión menciona palabra sana en Tito 2:8. Y en 3, del 4 al 8 de Tito, aparece un resumen doctrinal importante que alude a la misericordia de Dios, la salvación, la regeneración, la justificación y las buenas obras. Solo un versículo, Tito 2:13, es verdaderamente profético y habla de la esperanza bienaventurada, del regreso de nuestro Señor. Este versículo se refiere en forma general a la segunda venida de Cristo, pero algunos consideran que la esperanza bienaventurada es el arrebatamiento y la manifestación gloriosa, su descenso en gloria después de la tribulación que ha de venir. Solo un versículo de los 46 es profético, solo un 2%. En Tito no aparecen citas del Antiguo Testamento. Ahora, hermanos, vamos a ver lo que se llama Filemón. Filemón. La epístola a Filemón es una de las 4 epístolas paulinas dirigidas a un individuo y no a una iglesia. El autor es Pablo, se escribió en el 61 después de Cristo, y la verdad acá es central: de esclavo a consiervo. Se escribe en una época de conversión de Onésimo en Roma hasta su regreso a Colosas. Y el texto central es en el 1:16. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Las otras son primera y segunda de Timoteo y Tito. El enfoque de esta carta es que se entienda apropiadamente la ley hebrea sobre los prófugos, descrita en Deuteronomio 23:15. La epístola revela cómo Pablo actuó en estricto cumplimiento con los requisitos de la ley en el caso de Onésimo, un esclavo que había escapado de su amo Filemón.
escrita por Pablo durante su primer encarcelamiento en Roma, 61 después de Cristo. Esta carta guarda una íntima relación con su primer encarcelamiento en Roma, 61 después de Cristo. Era, esta carta fue una íntima relación con la epístola a los colosenses y fue enviada a la misma ciudad. Filemón, un rico comerciante de Colosas, se había convertido al cristianismo en un encuentro con Pablo en Éfeso, que estaba cerca de Colosas. Durante el tercer viaje misionero del apóstol, Hechos 19, posiblemente el evangelio llegó a la ciudad de Colosas a través del ministerio de Epafras. Importante esto, a la ciudad de Colosas a través del ministerio de Epafras, que residía en ese lugar, según Colosenses 1:7 y Colosenses 4:12. Pareciera que Onésimo había robado algo de su amo Filemón y había huido a Roma, donde entró en contacto con el apóstol Pablo, que estaba preso, y se arrepintió y se convirtió. Pablo lo envió de regreso a Filemón con esta carta, en la que el apóstol le pide que perdone a Onésimo y que le dé la bienvenida como hermano en Cristo. El nombre de Onésimo significa útil, y Pablo usa un juego de palabras en los versículos 10 y 11 de Filemón para decir que en un tiempo Onésimo había sido inútil, pero que ahora era útil a la causa de Cristo como resultado de su conversión. Pablo le pide a Filemón que cualquier deuda contraída por Onésimo se cargue a la cuenta del apóstol, y sabiamente le recuerda a Filemón que él también había llegado a Cristo a través de su ministerio apostólico, versículos 15 y 20 de una de Filemón. La epístola muestra la cortesía, la bondad y el tacto del anciano apóstol, y el fácil creer que la carta logró su objetivo también revela la manera en que funcionaba la iglesia primitiva en las casas y cómo practicaba la verdadera hermandad cristiana. Solo esta epístola y tercera de Juan no contienen referencias a eventos futuros ni alusiones proféticas. Filemón no contiene ninguna cita del Antiguo Testamento, aunque alude a Deuteronomio 23:15. Cero profecía. Qué hermoso lo que hemos estudiado, ¿verdad? Bien, hermanos, si no hay más comentarios, vamos a despedirnos en oración. Hermano Marcos, lleve la oración usted. Gracias, pastor, gracias por este privilegio. Amén. Vamos a venir en palabras de oración, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Padre amado, Padre de la gloria, te damos gracias, Señor, en esta tarde, Señor, la cual, Señor, tú has permitido, Señor, que nosotros nos gocemos, Señor, en el aprendizaje, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que bendiga, Señor, a nuestro amado pastor, Señor, a nuestro amado pastor Wilma Suárez, Señor. Padre, gracias, Señor, por el privilegio, Señor, que nos da, Señor, de compartir, Señor, junto con nuestro amado hermano pastor, con nuestros hermanos. Padre, yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que todo lo que tú pones, Señor, para nuestra enseñanza, que sea, Señor, de provecho, Señor, y que nosotros lo pongamos en práctica, Señor, con las almas, Señor, que están necesitadas, Señor, allá, Señor, en los confines, Señor, de la tierra, Señor, en cada rincón, Señor, donde tú, Señor, nos sea, Señor, puesto, llevado, Señor, en la congregación, Señor, en nuestros trabajos, en la calle, pastor. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias, Señor. Nos despedimos, Señor, de esta reunión, pero no de tu presencia, Padre amado. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermano. Saludémonos todos. Dios les bendiga, hermanos. Dios bendiga a todos. Bendiciones Dios para les bendiga, todos. hermanos. Bendiciones, Nos Dios vemos el bendiga miércoles. a todos. Buenas Bendiciones a noches. todos.